Ya. No tengo que hacer nada. Thank you. Hola. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Isabel Villegas. Para quienes no me conocen, hago parte del grupo Aprender, Servir y Vivir. Nos encanta que todos estemos aquí presentes y tengamos nuestro momento al frente para contarles de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si alguien viene al grupo esta noche por primera vez, qué rico, bienvenido. No somos una iglesia, somos un grupo de personas que nos reunimos a aprender del Señor, a empezar a tener una relación con Él, a enamorarnos de su palabra. Y bueno, todo que sea para la gloria de Él y finalmente para prepararnos y estar con Él. Porque para eso es todo esto. Este ratico en la tierra, en esta tienda, como dicen Corintios, esto es muy cortico. Y lo que Dios hace es que nos prepara para ir a compartir con Él. Porque nosotros no morimos, nosotros vivimos. Y ese es nuestro Dios, un Dios de cosas sobrenaturales y el Dios que nos da la vida eterna. Bueno, vamos a hacer una oración. Dios, Padre, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque tú provees para seguir llevando tu nombre, porque tú eres demasiado perfecto, Dios, estratégico, innovador, creativo, puntual, exacto, magnífico, para poder hacer esta tarea. Que somos un puntico pequeñito en la tierra, pero ese puntico pequeñito hace tanto, Dios. Gracias por Jesús de Nazaret, porque es por Él, Dios, que vamos a ti. Y yo te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que se ha dicho aquí esté acompañado por ti. Y si no, que a todas las personas que hoy nos acompañan se les borre la mente. Yo te digo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, el tema de hoy se llama el ruido del mundo. Este tema, porque Isabel Villegas lo da? Porque el Señor me ha enseñado y me ha mostrado que a mí me gusta el ruido, que a mí me gusta y me llama la atención el ruido, pero que lo conozco tanto, y esa es la conclusión de toda esta charla, y la digo ya, y al final vuelvo y la retomo, que he conocido tanto el ruido del mundo, a mi nivel, a lo que donde Dios me ha puesto, que al conocerlo tanto me lleva a sentir la necesidad de tenerlo a Él, de escuchar el silencio del Señor. Quiero retomar 2 citas bíblicas en esta charla, solo 2 citas, que son la de Elías cuando se encerró en la cueva y la de Jesús cuando le dijo a la samaritana que lo siguiera, o se quedaba con el cántaro, con su pozo, o lo seguía a él. Esas son las 2 citas y Dios me enseña que finalmente, quiero empezar con la conclusión, creo que así me voy a entender algo un poco más, y es que si nosotros conocemos el ruido del mundo, vamos a sentir la sed de querer estar con el Señor. Bueno, somos hombres que estamos en el mundo,
Dios nos entregó esta tierra, esta tienda, y el ruido del mundo son muchas cosas, ¿qué puede ser? A veces vivimos en un mundo donde necesitamos tanto del mismo mundo, porque somos seres humanos y necesitamos de él, y nos podemos volver mentirosos, ventajosos, incorrectos, holgazanes, incumplidos, y todo lo demás que hace que nosotros queramos como defendernos en el mundo. En estos días yo le decía a Moni, Moni me decía a mí, de verdad es tan difícil vivir en esta tierra que todo el mundo quiere pensar en él. Todo el mundo quiere pensar en sí mismo y por eso servir se hace tan difícil. Por eso sacar tiempo para Dios es difícil. Aunque hay personas que dicen, es fácil, yo lo saco, pero hay otros que nos podemos enredar un poquito más, o hay otros que dicen, no, yo voy a ir a escuchar, a recibir leche, porque yo necesito trabajar, porque yo necesito hacer las cosas para mí. Yo necesito defenderme, a veces la vida se vuelve tan dura que nosotros nos volvemos egoístas. Pero también tenemos la actitud de querer salir adelante, de querer prosperar y no significa que por eso seamos egoístas. Entonces, a veces el mundo nos carga y nosotros nos sentimos tentados a desviarnos. Entonces, en los negocios podemos tomar ventaja. En los negocios podemos decir, no quiero pagar esas facturas, todavía no puedo y no quiero y no las voy a pagar. O nos atrasamos en el arriendo, o nos rebelamos y decimos, no quiero ser cumplido, no me interesa la fecha de pago, no quiero ser cumplido porque la vida no me da. Entonces el ruido del mundo nos va llevando a tener como una actitud rebelde ante el mundo. Y es donde eso es lo que uno puede denominar tapa un hueco con otro hueco. Y así, a veces el mundo nos ha enseñado que con el ruido es la mejor forma de encontrar la felicidad, mientras que Dios quiere que lo encontremos en el silencio, estando con Él. Entonces a veces vienen, no sé, conferencistas que quieren hablar de la felicidad y te das 100 abrazos y ya eres feliz porque los he escuchado. Entonces, pero Dios nos enseña como con Dios todo es al revés. Conmigo no necesitas hacer algo mental y repetir y para encontrar la felicidad, para encontrar tu tranquilidad, tu bienestar. Con el Señor necesitamos es aprender a estar en silencio. Y ahí es donde voy a retomar la cita de Elías. Entonces, pero primero, ¿qué me pone el Señor en el corazón que nosotros debemos hacer? Es tener un encuentro con Jesús. Pero uno dice, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Siempre Jesús, todo el tiempo mencionamos a Jesús. Porque Jesús fue el que rompió el abismo que había entre nosotros y Dios. En esos días yo estaba sentada como en un molcito parque y se me acerca un chico y me habla así y me saluda. Y como siempre, yo hablo de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me lo puso. Cada vez que se me acerque una persona, le quiero hablar de Jesús, lo pongo por la tangente y luego sigo conversando. Y él me decía, ¿por qué crees que tu Dios es Jesús? Y yo le respondí muchas cosas. Y él me hablaba que él se rebeló con Dios. Entonces, al final, fue una conversación muy dura, pero fue muy bonito porque él al otro día me dijo como que podemos volver a hablar. Y yo le pregunté a Dios, Dios, voy y hablo otra vez con él. Y yo, Dios, pero lo del grupo es volver a retomar una conversación. Mujer con hombre, a ti te gusta, lo hemos dicho,
nos gusta la consejería hombre con hombre y mujer con mujer. Y yo quiero ser juiciosa con eso, y Dios me puso como dos cosas. Ya hiciste tu tarea, ya hablaste de mí. Yo le dije, Dios, y cuando me siento a explicar por qué Jesús, que quiero responder algo que tú me reveles en este momento. Y Dios me puso, porque yo soy un Dios de cosas sobrenaturales y porque conmigo ustedes tienen vida eterna. Con ningún otro Dios se han visto cosas sobrenaturales como las que yo hago. Y Dios, eso fue lo que hizo Dios a través del Antiguo Testamento. Dios siempre se encargó de mostrar lo magnífico que es. Entonces yo ahí quedé tranquila y yo decía, ya entiendo un poquito más por qué eres nuestro Dios. Porque uno a veces dice, quiero seguir a Jesús, pero ¿por qué? Porque todo el mundo lo sigue y porque todo el mundo está bien. Sí, es que es el Dios verdadero, porque han pasado muchos años donde Él se ha encargado de mostrar que es nuestro Dios a través de cosas sobrenaturales, a través de milagros, a través de cosas magnificantes, triunfó en muchas guerras, tanto que los enemigos siempre decían como, ahí viene el Dios de ellos. ¿Quién es ese Dios? Y le tenían temor al pueblo de Israel, porque siempre había un triunfo. Y así fue como año tras año, a nosotros se nos revela en el corazón que Él es nuestro Dios, el Dios del mundo. Y también porque Él está aquí dentro de nuestro corazón, y eso ningún otro Dios lo va a hacer. Otro Dios que nosotros, no sé, nos creamos. Cuando yo hablo con la gente, y la gente en algún momento de Jesús, yo siempre digo esto, es que Él está aquí adentro, pero ¿cómo que aquí adentro? Y yo sí, es alguien que está dentro de nosotros. Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo está aquí. Y es muy lindo porque es una gracia y un favor que Dios pone delante de los ojos de los demás y da la certeza, ni siquiera necesitas una razón, porque con Dios no hay razón para entender que Él es nuestro Dios, que es a Jesús a quien debemos buscar, porque es una gracia y un favor que no tiene explicación. Y uno dice, ¿qué más necesito para entender que es el Dios que tengo que mostrar y que la gente lo vea? Y Dios me pone, no necesitas nada. Necesitas solo tener la actitud, la disposición, la alegría de que yo soy el que está ahí dentro de ti. Y es muy bonito porque cuando uno discute esto con la gente, a veces no hay explicaciones para dar palabras perfectas, que Jesús de Nazaret es a quien debemos buscar, porque Él es un Dios de cosas sobrenaturales, no hay una explicación humana que diga Él es. Y tanto que no hay nada de palabras que al otro día la persona quiere volver a hablar del tema. Entonces uno dice, Dios, ¿quién eres? Eres más que un hombre que pasó, que es Jesús. Entonces no hay palabras para explicar por qué buscar a Jesús de Nazaret. Yo no las encuentro. Pero yo sé que si nosotros callamos ante el ruido del mundo y vamos y tenemos ese encuentro personal con Jesús, vamos a entender que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo no sé cómo explicar lo que yo he sentido cuando voy y me encierro con Dios, con Jesús, ya por el Espíritu Santo, que es Él, el que me levantó la vida, y nadie más me la va a levantar. Entonces, el apóstol Pablo dice, estamos hablando de que estamos en el ruido del mundo y que primero deberíamos decirle a Jesús, queremos un encuentro contigo. Y el apóstol Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. En estos días yo estaba hablando con un primo que le entregó la vida a Dios. Y ese primo me decía, ¿sabes qué? Hay unos monjes en Chile,
en Argentina, en España, se llaman los trapenses. Y hay uno, que ya no está, que se llama San Rafael Arnaiz. Y él decía que el peor castigo para él era compartir con el otro. O sea, para él estar con Dios lo llenaba tanto, que el peor castigo para él era salir y hablarle al otro, porque interrumpía esa paz, ese amor, ese compartir con Dios. Si yo voy y le hablo, si alguien iba y le hablaba, tú, no sé, allá ellos entre monjes, él se sentía como, ese es mi peor castigo. Y nosotros no estamos en un convento, pero estamos en la tierra, estamos aquí afuera en el mundo, y nosotros podemos ir a compartir con Dios. Y cuestionémonos nosotros qué tanto hemos callado el ruido para tener esa sed de Dios todo el tiempo y estar en nuestras casas y decir, tengo la disciplina de ir a estar con Dios un buen rato. Tanto que uno puede llegar a decir, chao, no quiero película, no quiero cine, no quiero algo más, quiero ir a estar con Dios. Entonces, el apóstol Pablo también lo expresó. Para él su vida era Cristo. Y la muerte es una ganancia, porque ya es ir a estar eternamente con Dios. Entonces yo leo esto y yo digo, Dios, ¿cómo explicar que estar contigo, o cómo decirlo, que estar contigo es la mejor decisión que nosotros podemos tomar? De callar el ruido, dejar de pensar en la agenda que hay que cumplir, de dejar de pensar en que hay que ir a mercar, en que tengo que tener esto cumplido, chulito por cualquier actividad. Callo el ruido, dejo los negocios aparte y voy a ir a estar contigo. Y eso nos lo repiten y nos lo repiten y vuelven y nos lo dicen. Y nosotros lo hemos hecho. Yo soy una que a mí me encanta el ruido. A mí me dicen Feria de Flores y yo digo, ay, qué bueno ir a ver. Y me encanta. Me encanta sentir el tumulto, me encanta la gente, me encanta empujar, me encanta gritar. A mí me encanta. De verdad, es algo que hay en mi corazón, y Dios, yo creo que por eso me regala esta charla, porque a mí me dicen rumba y yo salgo feliz y me encanta sentir que me pongo la pinta. A mí me encanta eso. Y no lo voy a dejar de hacer nunca, porque me encanta. Y cuando estoy allá, yo me paro y yo digo, qué teso es estar aquí y saber que tú lo llenas todo. Y que la gente está haciendo alboroto por quién se va a ganar una medida de aguardiente que le cambia el estado físico, que le voltea el corazón y que hace un montón de cosas. Entonces uno tengo la capacidad de querer el ruido, pero de querer también el silencio de Dios. No es capacidad, es algo que hay en mí y que siempre va a ser así. Y es muy lindo experimentarlo, porque siempre concluyo que es mejor el silencio. Y que somos humanos y que soy humana y que me encanta. Y que me encanta ir, no sé, a vestirme linda y a ir a cenar con una amiga a Provenza. Eso me gusta. Pero eso no lo llena todo. Él es quien llena todo. Él es el que me ha enseñado. Te enseño tanto ruido del mundo. Lo que uno llama farandulear. Te lo he enseñado tanto para que llegues al extremo de ver qué tanta sed vas a sentir de mí. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías, Primera de Reyes, como siempre le cambio no la charla. Primera de Reyes 19, y lo voy a leer.
Elías tenía miedo, ya tenía susto porque querían la cabeza de Elías. Elías fue una persona líder, segura, capaz, irónica. Pero llegó un momento en que Elías dijo, sí, todo lo que he hecho por Dios, todo lo que he trabajado, y van a venir a cortar mi cabeza. Voy y me escondo, y se escondió en una cueva. Entonces pasó esto con Elías. Y el Señor pasó, sopló un viento fuerte cuando ya estaba escondido en la cueva. Y el Señor pasó, sopló un viento fuerte e impetuoso que descuajaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y al fuego siguió un ligero susurro de aire. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su capa, salió fuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, me he abrazado en celo por el Señor Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Han destruido tus altares, han pasado de espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para quitarme la vida. Y ya Elías salió, porque el Señor le dijo, anda, vuelve a emprender tu camino por el desierto hacia Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael, a la persona como que le dijo, quiero tu cabeza, por rey de Siria. Y bueno, para no leer más. Entonces, aquí el Señor me enseña que Elías escuchó 3 ruidos súper duros, que fueron el viento, el terremoto y el fuego. Y hay algo que el Señor me enseña, que yo le decía, que rompió las rocas. ¿Cierto que ahí decía eso? Bueno, aquí está el sonido del silencio. Rompió las rocas. Y yo, es posible, rompió las rocas. Y estudiando y mirando y escuchando. El 27 de agosto de 1883, o sea, 100 años después, nací yo. Un volcán que está en una isla que está cerquita a Australia, cerquita de Singapur e Indonesia, se llama el Krakatoa, hizo erupción. Y fue tan fuerte que se escuchó en el 10% del globo terráqueo. Murieron miles de personas. Se escuchó en Australia. De Australia está a 3.600 kilómetros de donde estaba el huracán. Eso hizo historia. Yo no tenía ni idea. Entonces yo veo que esto le pasa a Elías. Y yo decía, ¿cómo fue ese ruido del Señor? O sea, el Señor permitió que Elías escuchara estos 3 ruidos tan fuertes. Y luego vino la calma. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos en un mundo donde hay tanto ruido, que también si nos quedamos ahí nos podemos asustar. O se nos puede dañar el oído y perder el equilibrio. ¿Cierto? Pero hablando del Señor, enfocándonos en su palabra, puede ser tan fuerte el ruido del mundo que nos puede alejar de Dios y nos pone a tapar un hueco con otro hueco. Entonces, hay tanto ruido en el mundo que Dios nos dice, venga, escúchelo, pero mire a Elías lo que le pasó. Luego vino el silencio, vino un susurro, Elías, y es ahí donde nosotros más podemos encontrar paz. Y el mundo nos enseña, venga,
Venga, escuche la historia de la felicidad. Cómo usted puede ser totalmente feliz. No sé, no conozco ninguna conferencia. Es la única que he escuchado, es que se dan dizque 100 abrazos. ¿Cierto? Entonces el mundo cree que con mucho ruido, que con mucha bulla, o como en la rumba, que con mucha bulla, mucho licor, vas a tener una noche súper feliz. ¿Cierto? Eso es lo que hace el mundo. Pero el Señor dice, mire todo lo que es el ruido, asústese. Y luego viene el susurro. Y si usted viene a estar conmigo, si usted calla, me va a escuchar. Como le pasó a él. Les digo una cosa, me encanta lo que estoy diciendo. Porque esa es nuestra vida. ¿Qué otra cosa pasó con la samaritana? Quiero leer la cita bíblica. Está en la... Mariana, como nos hace de falta el cosito ese, nunca lo íbamos a traer. Eso, el atril. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Para entrar a la parábola, a la historia de la samaritana. Yo quiero que piensen en algo. Tu corazón lo creó Dios. Entonces ahí ya hay una marca. Y la marca es que nosotros pertenecemos a Él. ¿Quién más va a ser la vida? ¿Quién más va a poder crear vida en el vientre de una madre? O sea, así de profundo es el Señor. Y Él lo dice en Jeremías. Como cuestiónese, solo yo puedo hacer vida en el vientre de una mujer. Somos sello de Dios. Porque nuestro corazón es de Él. Entonces ahí ya vas a tener una conexión con Dios. Ya va a ser fácil decir, voy a callar, me voy a ir a encerrar y es posible tener una conexión con Dios. Es que a mí me hizo Dios y yo soy única. Es que yo me cuestiono eso, yo soy única. No hay nadie más como, no sé, como Melissa, como Andrés, como Andrea, como Zuleima, como Ana María. No hay nadie más como cada uno de nosotros. Somos únicos. ¿Qué tan creativo es el Señor? ¿Cómo no voy a tener una conexión con Él? Pero lo que hace Dios es escudriñar el corazón del hombre. Cuando vamos a tener esa intimidad con el Señor, Él nos dice, venga, yo le muestro qué hay en su corazón. ¿Por qué? ¿Cómo explico yo esto según la palabra de Dios? En Juan 4, 15, 18, Jesús ve a la samaritana y él le dice como, es que a mí me encanta no leerla, me encanta explicarla. Él me dice como tú tienes 5 maridos, has tenido 5 maridos y ahora no tienes marido. Y ella le dice, sí, tú eres profeta. Jesús descubrió lo que había en ella. Entonces, Jesús siempre va a descubrir lo que hay en nuestro corazón. Acuérdense que es el Dios de lo sobrenatural. Él va a sacar y va a poner va a poner sobre tu mesa qué hay en ese corazón. Y tú necesitas enfrentarte con Dios para que Él te lo saque. Lo que hay más lo que hay más escondido, eso Dios lo va a sacar. Entonces, ¿qué hace Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret rompe un silencio diciendo, dame de beber, dame agua. Entonces yo voy y me siento con Dios
Y yo me puedo sentar a decir, bueno, Dios, marcar callada como lo hemos aprendido. Pero Dios no te tiene que estar hablando audiblemente. Dios te puede hablar de muchas maneras. Pero Dios te va a dar esa agua, que fue el agua que le dio a esta mujer. Que Él dice, yo soy el agua de vida eterna. Y eso es lo que hace Él. Y nosotros no tenemos que sentir nada. Con Dios es así. ¿Qué hacemos? Es así. Yo me encierro con ese hombre y ese hombre tiene que descubrir qué hay en mi corazón. ¿Qué hacemos pues si no es una explicación racional? Siempre va a ser al contrario de lo que nosotros pensamos que debe ser. Y si no te muestra nada, ¿qué hay en tu corazón? Pero Él hizo en ese momento de intimidad. Yo me imagino cómo habrá sido el corazón de esa mujer. Un corazón vacío, un corazón triste, un corazón cansado. Pero Dios lo llenó tanto, tanto que ella dijo, yo quiero más de eso. Entonces, Dios nos pone en una balanza. Dios nos dice, vea, hay un ruido y estoy yo. Si usted adora al Señor, si usted calla eso, vamos a estar nivelados. Pero los problemas y los inconvenientes, que es el ruido, Dios los necesita, que los tengamos. Dios necesita de eso en nuestra vida, porque es así como nosotros no vamos a poner eso por encima de Dios, sino que a veces nos acorrala tanto que Dios necesita que esos problemas nosotros los veamos que son más pequeñitos, que Dios es más grande que esos problemas. Pero ¿todo para qué? Siempre va a haber un plan para ver la gloria de Dios. Siempre va a ser así. Dios aparece y soluciona los problemas, pero hay momentos en que Dios no lo soluciona inmediatamente. Dios lo va a hacer, pero inmediatamente no lo hace, porque Él necesita que tú entiendas que, ¿y si el problema está? ¿Y si me están llamando a cobrar por semana 5 veces del banco y no puedo pagar y me voy a desesperar? Dios es más grande que esa presión que te está ejerciendo el banco. Entonces a uno le enseñan, ay, Dios es más grande que todo, a Dios nada le queda grande, a Dios. Sí, eso solo se entiende en intimidad con Dios. Si solo lo vamos a escuchar, vamos a decir, ay, la típica frase. Se va a volver típica frase y va a cansar y no va a importar. Pero cuando vas a experimentar la grandeza de Dios, ahí es donde vas a encontrar que nos tenemos que callar y hacer un lado el ruido para poder ver su grandeza. Entonces no significa que porque estamos con Dios no va a haber ruido. Siempre va a haber ruido porque hacemos parte del mundo. Siempre van a haber inconvenientes. Pero es porque a Dios le encanta mostrar su gloria. Pero ¿saben qué? A Jesús le encanta y nos exige que nosotros seamos transparentes en ese encuentro con Él. Que nosotros de verdad digamos, usted hace. Dios necesita primero que le creamos que Él es. Que Él es quien lo va a levantar. Además de señales, además de visiones, que eso nos edifica la fe. Dios necesita que usted le crea primero, pero ese creer, esa fe va unida a las obras y si no sería algo muerto. Entonces ahí es donde tú te vas a encontrar y Jesús te frentea. Y siempre Dios va a permitir que haya tanto ruido en el mundo para que tú vayas y patees ese ruido, porque es así donde tú vas a ver el potencial que hay en ti. Porque nosotros somos seres humanos de costumbre.
o nos mimamos y nos consentimos mucho. Dios va a decir como, muy estresada porque no puede pagar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nada, usted es el que tiene que hacer. Hay momentos donde uno dice, no tengo ni para mercar, ¿qué voy a hacer? Yo no sé usted qué va a hacer. Usted fue el que me dio la vida, yo lo tengo a usted, ve a ver qué va a hacer. Hay momentos donde en esos días Dios me puso a enfrentar algo súper a lo que yo le tenía un temor, que es ese ruido que me decía como, llegó, ese sí sonó pero duro en mi corazón, como le pasó a Elías. Llegó la nómina y solo tenía el 50% y me tocó distribuirlo entre ellos, pagarles de a poquito. Y llamar a cada uno, a dar la cara y decir, me esperas hasta dentro de 8 días, pero cuento contigo esta semana, porque si no van, las matas empiezan a morirse porque no se cosecha, y si se cosecha es malo para la mata. Y yo le tenía un temor a eso, ustedes no se imaginan. Y Dios fue tan lindo como, ¿y qué te pasó después de haber hecho todo? ¿Y qué te pasó? Ya, yo soy más grande que todo eso, mira que la gente te respondió de una manera muy querida. Todo el mundo te dijo, Isabel, tranquila, yo la veo a usted muy organizada con ese proyecto. Isabel, tranquila, yo la espero. Y yo decía, ay no Dios, estar contigo, si uno descansa, es increíble, tú como a la fuerza nos pones a confrontar situaciones. Es que nos pones a confrontar. Y a veces somos como buscando formas o estrategias para solucionar problemas. Y es ahí donde yo dejo como, yo salgo de la costumbre en la que vivo y mi mente empieza a funcionar. Y Dios es como, ves, yo soy un Dios que te da estrategias, ideas y te da la gracia para que puedas seguir adelante. Y la vida sigue. Entonces, ¿qué hace Jesús? Me frentea. ¿Qué? Mucho miedo. Eso es lo que hace Él. Y para eso es el silencio, el sonido del silencio, el susurro del Señor cuando llamó a Elías. Dios necesita de eso, de ese ruido, ruido y ¡tac! Luego viene el sonido del silencio. Y no se asusten que la vida es así con el Señor. Yo cada vez veo que en la Biblia pasan cosas que uno dice, eso es mi vida. Eso sí es un manual de vida. Dios entrega una promesa y te la entrega por allá a los años. No es como le pasó al rey David. Son una cantidad de problemas y uno va y mira, y sí, muchos problemas, pero Dios quiere que saques todo tu potencial y que veas a Dios más grande que todo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Deje de jugar ese carnaval del mundo. Deje de creerse que está en un carnaval y que está compitiendo todo el tiempo y que lo tiene que ganar. Miren lo que me pasó en estos días tan lindo con Geraldine. ¿Geraldine vino? Sí. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo lloré. Una vez se juega el carnaval, ¿cierto? Todos sabemos que es un carnaval y uno quiere ir a hacer como la bulla de estoy en la vida es buena, la vida es loca, la vida la disfruto. Y Dios es como, venga, yo la pongo a que se frente pues. Entonces en estos días yo me he sentido que, ya Dios mío, no doy ideas buenas, voy y hago ejercicio y no soy capaz de memorizar todo el ejercicio que hago porque es ese step que uno lleva mucho tiempo en ese ejercicio, en step, que brincamos como en un banquito y uno se tiene que memorizar todos los pasos en 1 hora y luego haces los 5 pasos seguidos y es muy teso, uno pone a funcionar como esta parte del cerebro, esta parte, entonces el profesor nos voltea la costumbre que siempre hemos tenido y a mí me cuesta como mover un lado del cuerpo y yo llevo 3 años ahí.
y soy la única que no llego hasta el final, de resto todos llegan. Y yo digo, Dios mío, ¿yo cómo estoy? ¿Qué me pasa? Ay, yo me sentí bruta. Yo 3 años, ¿qué me pasa con la habilidad mental? No, es que no estoy viniendo casi, no, yo sí vengo, yo vengo todos los sábados. Y miren lo que me pasó. Ese día le dije a Dios en oración, o sea, el domingo pasado le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, yo le decía a Dios así, como le hablaba así. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, no me importa si me siento bruta. Y yo le decía así como que, pero ¿sabes qué? Te tengo a vos, vos estás en mí, es Dios en mí. Y yo te siento y cuando yo te hablo y tú me respondes. Lo que no le pasa a mucha gente del mundo, entonces no me importa. Pero es que es muy teso porque pasan cosas en la empresa y las ideas súper guau las da el marido de Mónica, ya saben quién es. Y yo soy como que, soy ingeniera administrativa, ¿cómo se me había ocurrido eso? Entonces yo dije, ¿sabe qué, Dios? Nada me importa, yo lo tengo a usted. Y esa noche soñé lo siguiente. Esa noche antes, perdón, yo había soñado lo siguiente. Soñé que estábamos en una clase, estaban los alumnos, eso fue un sueño de Dios. Estaban los alumnos, estaba el profesor y yo estaba en la clase. Entonces, fue muy lindo ese sueño. Entonces había una fórmula que había que resolver, era como D es igual a P menos P por otra operación. Así como es mi mente, Dios me pone a soñar como usa lo que hay en mi mente. Entonces el profesor dijo, bueno, ¿quién va a salir a hacer el ejercicio? Va a salir Isabel. Y yo no tenía nada resuelto. Dije, yo voy a salir, yo no sé nada. Y ya Mónica con Juan David estaba por allá atrás y ellos ya lo habían resuelto. Y yo, Mónica, usted no me ayudó. Es que, Isabel, yo pensé que vos sabías y yo no sé. Entonces yo salí con esta actitud y le dije al profesor. Yo le dije, listo, profe, hágale pues, yo voy a salir. Voy a salir y usted me va a ayudar a resolver el ejercicio. Pero espero yo entiendo una cosa antes. Y yo fui y estudié algo antes y yo, un minuto. Me tiene que ayudar porque yo no sé. Y yo salí y yo empecé a resolver el ejercicio y él me iba diciendo cositas y yo iba resolviendo hasta que lo resolví. Y yo en ese sueño, antes de que el profesor dijera eso, yo me sentí bruta. Yo dije, pero todo el mundo ya lo hizo, ya todo el mundo resolvió el examen, el ejercicio. Cuando desperté, ahí mismo Dios, ahí mismo. El profesor era yo. Tú eras tú, y los alumnos, el mundo. Entonces yo le dije a Dios, pero explícame, yo oraba, yo necesito entender más. Y me dijo, ves, que entre tú y yo hacemos como un trabajo donde yo necesito que tú hagas una parte y yo haga la otra, y se resuelven las cosas, se resuelve la operación. Pero yo solo necesito de ti 2 cosas, la disponibilidad y la alegría. Y yo, puro mensaje de Dios. Porque yo tuve la disponibilidad de salir al tablero. Y yo me levanté como alegre, como, bueno, yo lo hago. Y cuando Dios me responde eso, ahí es donde yo digo, Dios, definitivamente, sin ti somos nada. Y a veces el mundo piensa que sin Dios puede resolver absolutamente todo. Pero con Dios no es que uno diga con Dios vamos a obtener el éxito que es lo que uno busca. No, es como esa perfección que Dios te va formando aquí, pero es como esa santidad que Dios te va regalando. Es como aprender a entender cómo piensa y cómo trabaja Dios en nosotros. Dios quiere poner su parte, Dios necesita nuestra parte. A Dios le gusta que por más que estés viviendo en el ruido, que veas que el otro es, en ese caso que yo veía que el otro era súper
teso y lo pudo resolver y yo no, Dios necesita mi disponibilidad y mi alegría. Entonces a veces digamos que los negocios, a veces es tan duro y a veces es tan difícil y vemos que todo se cierra y Dios necesita es que haya disponibilidad y alegría en el corazón. Entonces ahí es donde hay una balanza de lo que hablábamos, hay una balanza y Dios es más grande que todo ese ruido. Y Dios te dice, vio el potencial que hay en usted y vio la grandeza que hay en usted me tiene a mí. Usted está, Isabel, yo estoy en usted. Y llega Geraldine, ¿se acuerdan que hablamos de Geraldine? Y me llama el lunes a las 8 de la mañana, o 9, yo no sé qué hora me llama. Isa, nos vemos. Y yo, claro, hoy, y yo, claro, eso fue todo claro. Yo cuando el mismo día, pues me voy a ver con alguien. Eso nunca pasa. Cuando llega, y nos encontramos como a las 5:30 y me dice, Isa, es que ¿sabes qué? Soñé que Dios me decía, ¿quieres sentir a Isabel? Vaya, abrácela. Ay, yo dije, ay, no. Cuente. Bueno, sí. Ah, quiero sentir. Eso dije mal, es que me emocioné. Por eso, quiero sentirte, Señor. ¿Quieres sentirme, Geraldine? Abracé a Isa. O sea, y yo le dije a Dios, me respondiste lo que yo te dije ese día, aburrida porque me sentía bruta, que nada me importa, vos estás en mí. Vos estás en mí, o sea, lo que Dios le dijo a Geraldine, vaya que si usted me quiere sentir, abrace a Isa. Fue toda la respuesta del fin de semana que empezó en STEP a las 11 de la mañana y yo sufriendo por un montón de cosas. Y simplemente Dios está en mí. Entonces uno dice, ¿y dónde queda el mundo? ¿Dónde queda lo rico de la vida? Que es también disfrutar otras cosas. Ahí está. Pero lo más grande es que, como decía el apóstol Pablo, mi vida es Cristo y para mí no hay muerte, hay vida. Y uno llega a tener esa certeza en el corazón que Dios es todo para nosotros, solo en ese encuentro personal con Él. Y cuando yo me rindo y yo digo, ¿sabes qué? Menguo toda esta carne, la menguo y la tiro al piso y la dejo allá, solo para que tú crezcas en mí. Eso es lo que quiere Dios, que hagamos con el ruido del mundo. Si nosotros no permitimos que Jesús venga y nos frentee, porque Él nos va a sacar muchas cosas en las cuales nosotros podemos sentir temor, como no pagar una nómina, como sentirme que no soy hábil en los negocios, como sentir cualquier otra cosa. Si yo no voy y le digo a Dios, ¿sabes qué? Siento esto, esto y esto, y te abro el corazón a ti, Jesús de Nazaret, Jesús no te va a frentear, Jesús necesita frentearte para sacar todo eso y correrlo a un lado, para que tú siempre veas la grandeza de Él. ¿Qué hora es? Bueno, ya voy a terminar. Gracias. Entonces no le huya al Señor. A nosotros nos encanta el ruido. Por ejemplo, nos encanta prender la TV para sentir ruido. ¿Eso no les ha pasado? Uno quiere sentir que prende el celular, pone música, pone la TV. No le huyamos a Dios. Él todo el tiempo está tin, 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 tocando para que estemos ahí con Él. Bueno, ya voy. ¿Qué es el ruido del mundo? Es todo lo que permite que dejes de tener momentos con Dios, donde vas a experimentar cosas muy profundas, que ni siquiera vas a tener palabras para expresar qué sentiste con Dios. Esa definición me la regaló Dios otra vez. ¿Qué es el ruido del mundo? Es todo lo que te permite que dejes de tener momentos con Dios, donde vas a experimentar cosas tan profundas que ni siquiera nadie puede conocer.
y que no vas a tener palabras para expresar qué sentiste con Él. Y por eso es que a veces estas charlas se vuelven, Dios es más grande que todo, se vuelve la monotonía. Pero es porque no hemos tenido ese momento de callar y de ir a tener ese encuentro con Él, donde ni siquiera van a haber palabras para expresar, para decirle al otro qué sentí ahí. Entonces, yo les quiero contar, para terminar, que Dios quiere algo. En Hechos 22:14 Dios dice: el Dios de nuestros padres se ha destinado a conocer tu voluntad al ver al justo y al oír su voz. Al oír su voz. Dios siempre quiere eso. Pero si yo quiero oír a Dios, si yo quiero escucharlo, yo tengo que tomar muchas decisiones. Ya las hemos hablado. Pero hay una que es muy linda, que es obedecerle. Cuando yo no le obedezco como enfoque al pecado, si yo me voy, me alejo de Dios, dejo que haya un abismo entre Él y yo voy a desobedecer. Si yo voy a desobedecer, voy a sentir culpa. Si voy a sentir culpa, no voy a ser capaz de encerrarme con Dios. Si no me voy a encerrar con Dios, no voy a tener esa intimidad, no lo voy a escuchar. No quiero que liguemos esa palabra desobedecer como única palabra para escuchar a Dios. A Dios lo podemos escuchar, así estemos en el pecado más grande. Si Dios quiere y le da la gana, lo hace. Pero Dios siempre quiere obediencia. Y sea de obediencia, si estoy siguiendo lo que ese hombre me pide, que es Jesús de Nazaret, de verdad que somos seres humanos y nos vamos a sentir tranquilos, con una paz que sobrepasa un entendimiento, que vamos a tener esa sed de Dios de ir a tener ese encuentro con Él y oír su voz, porque eso es lo que Dios siempre ha querido, que tú escuches la voz de Él. En Juan 10:27 dice: mis ovejas hacen lo que yo les digo. Es coherente. Entonces la obediencia se vuelve a veces se vuelve algo tan difícil de hacer, ¿cierto? A veces es tan duro. Y a veces qué pereza obedecer, yo me quiero enloquecer. Bueno, ya unos me dieron el estado que soy como loca. Pero como es de rico desobedecer. Ay, es que darle gusto a esta cosa es muy buena. Uno como que, ay, la vida, disfrutémosla. Eso es muy bueno. ¿Pero para qué? Siempre mi conclusión va a ser, tapo un hueco con otro hueco. Me voy a quedar bebiendo del pozo del agua todo el tiempo, el agua que no hace nada en mí. Yo necesito beber de ese hombre que siempre, cada vez me va a levantar y me va a dar más paz. Y me va a volver más sabia. Y me va a aprender y va a llegar tanta sabiduría que vamos a saber movernos en el mundo. Que es tan duro, donde tantas propuestas malas nos van a hacer. Muchas propuestas malas van a llegar. No sé, infidelidades, malos negocios, robos como por la tangente. Eso siempre va a estar ahí. Pero Dios quiere todo lo contrario, y si tú haces lo contrario, no digamos. De verdad, o sea, esto es muy humano. Cuando yo siento que estoy haciendo lo que le agrada a Él, yo me siento feliz de ir a encerrarme con Él. Por eso el pecado, y más pecado, nos aleja de Él. Bueno, entonces, otra vez vuelvo y retomo la primera parte. Es necesario ese ruido para que tú escuches el sonido del silencio, como le pasó a Elías. Llévense esa cita, esa historia de Elías. Él lo necesitó para poder salir de la cueva y creerle a Dios. Y seguir peleando y batallando, hasta lo mandó a comer y todo. Bueno, eso es. Oremos.
Dios, te doy gracias por la vida de todos nosotros. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, que tú eres más grande que absolutamente todo lo que el mundo nos pueda golpear. Y gracias, Dios, y es muy duro, Padre, decírtelo, pero gracias porque ese ruido saca nuestro potencial, el potencial con el cual tú nos hiciste, porque nos diste un corazón único, un corazón que nos marca y nos sella contigo, porque cada uno de nosotros tiene un plan que cumplir, que va a ser diferente a todos, Dios. Gracias porque nos enseñas a vivir con eso, porque aquí estamos en esta tierra que tanto ruido hace. Yo te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, así como un regalo que uno dice, no sé por qué lo estoy haciendo, queremos ir a estar en el sonido del silencio contigo. Ese regalo lo pido para absolutamente todas las personas que hoy vinieron a esta charla y también para los que no. Dios, qué rico el sonido del silencio contigo, qué rico que tú hables, ni siquiera con esas cuerdas vocales que nos representa la voz, sino con ese aliento, que ese es el sonido del silencio, el susurro. Queremos eso para nosotros, Dios. Yo te pido todo esto, Dios, te estoy hablando, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, listo. Gracias a ustedes. Vamos a orar.